El 4 de octubre del año 2018 nace la Asociación Dominicana del Derecho Deportivo, ADODEP. Dentro de sus objetivos se encuentra aportar a la construcción de un nuevo modelo educativo donde el Estado asuma el deporte como políticas públicas de educación y salud desde los recintos educativos. Impulsar un nuevo modelo deportivo que contribuya a la cohesión social, al desarrollo humano y el bienestar. Nuestra asociación promueve la inclusión curricular de la educación física y el deporte. Desde ese momento, un grupo de hombres y mujeres comprometidos con los mejores intereses de nuestro país, unificados en una causa de que República Dominicana tenga un sistema educativo incluyente, participativo, que promueva la equidad, la igualdad para alcanzar el desarrollo pleno de nuestra nación. Asimismo, el compromiso ha sido la lucha incesante para que la sociedad y los poderes públicos entiendan el significado del deporte para el Estado al servicio de la educación. Porque el deporte como tal es una verdadera ciencia. En ese sentido, se ha trabajado en la socialización con los distintos estamentos públicos, creando la conciencia del significado y el aporte del deporte desde el sistema educativo, en procura de la tan anhelada educación de calidad. Muchas personalidades e instituciones de nuestro país han hecho encomiables aportes que se han identificado con los propósitos de la Asociación Dominicana del Derecho Deportivo, ADODEP. El deporte está entre los derechos fundamentales que se han constitucionalizado como una forma de darle mayor fuerza a la práctica deportiva. Caso de las páginas del Listín Diario, bajo su editor Héctor Cruz. Se han publicado numerosos artículos con el objetivo de fomentar la conciencia ciudadana sobre la necesidad de comprender y entender el rol del Estado con el deporte en beneficio del sistema educativo. De igual manera, distintas organizaciones han externado que el deporte contribuye al fortalecimiento del sistema educativo, siempre y cuando se encuentre apegado a un verdadero plan metodológico y pedagógico, que contribuya al desarrollo armonioso de nuestros niños de conformidad a su etapa biológica. El Estado asume el deporte como políticas públicas de educación y salud. Y uno se pregunta, ¿dónde están los actores de salud? ¿Dónde están los actores de la educación? ¿Dónde están los actores de ciencia y tecnología y de cultura? Han sido muchos los esfuerzos, sacrificios, en la búsqueda de transformar nuestro sistema educativo bajo una reforma basada en la educación física, la actividad física y el deporte, que le dé a la escuela ese sentido de confraternidad y espacio de disfrute de nuestros niños. Hoy, ADODEP pone al servicio de nuestro país a través de la dedicación, el esmero y el empeño de iniciar las reformas necesarias en el sistema educativo para cambiar y transformar la escuela de República Dominicana, aportando al desarrollo integral de nuestros niños, consolidando nuestra democracia y promoviendo el estado de desarrollo. Con ese propósito fundamental, nace el deporte como instrumento de desarrollo hacia un nuevo modelo educativo en el siglo XXI, que es el resultado de un grupo de hombres y mujeres comprometidos con la prioridad nacional que es la educación, para aportar al desarrollo y bienestar social. Una obra novedosa, pionera, no solo en nuestro país, sino en gran parte del territorio iberoamericano, donde no se ha entendido el rol del Estado con el deporte. Hoy, uno de los fundadores de ADODEP coloca esta iniciativa con la finalidad de que se produzca el impacto necesario para iniciar la revolución educativa en República Dominicana, el deporte como instrumento de desarrollo hacia un nuevo modelo educativo en el siglo XXI. Y yo creo que es muy importante que gente que conoce el tema del derecho se ocupe de preocuparse porque esos aspectos se cumplan en el orden constitucional y en el orden de las leyes adjetivas. Asociación Dominicana del Derecho Deportivo, de eso vamos a conversar. Ya ustedes tenían un preámbulo abordando grosso modo de lo que se trata, desde cuándo se ha estado gestando, personalidades importantísimas que han trabajado desde hace varios años para que sea una realidad. El libro que se ha puesto en circulación en el pasado mes de julio y por supuesto conocer las realidades, esas otras batallas que han de librarse para que el deporte sea abrazado con la realidad e importancia que merece, no desde la Constitución solamente, también desde la práctica social. Vamos a recibir a su presidente, Gilberto Soriano, ¿cómo está? Que es un amigo de hace muchos años
y ha estado con nosotros en otras oportunidades. Muchos años, suena como que ¿Tiene la cédula? Como que nos estamos poniendo viejos. Tiene la cédula. Por suerte la dejé en el vehículo. Qué placer recibirte, Gilberto, para hablar de esta ya realidad. Sé lo que ha conllevado para ti y otros hombres y mujeres que te han acompañado en este trabajo muy arduo, de mucho sacrificio, de, bueno, unir voluntades desde muchos sectores, porque no solo la prensa ha abrazado y entendido con sus escritos, con sus artículos y reportajes del derecho al deporte, artículo 65 de la Constitución Dominicana 2010, también de lo que se supone desde la ley, que ahora vamos a hablar un poquito sobre ello, se entiende como la importancia de la promoción, óyeme, lo que es el deporte en República Dominicana en tierras internacionales. Y no nos vamos a circunscribir al béisbol. Hay tanto que hablar de nuestros atletas en materia económica, lo que representa, que ahora se habla mucho de la economía naranja, pero también el desarrollo integral de nuestros muchachos y muchachas. Hay mucha tela por donde cortar. Bueno, Tatiana, lo primero que agradecerte la oportunidad para compartir con tu público. De verdad agradecido, la asociación te lo agradece. En cierto modo no tenemos que agradecerte porque tú eres parte de nosotros, naciste con nosotros y fuiste nuestra maestra de ceremonia. No fuiste también la maestra de ceremonia del lanzamiento del libro porque te encontrabas fuera del país y te queremos agradecer y reiterarte el agradecimiento que tenemos hacia ti porque de verdad, de manera muy gentil, de manera muy espontánea, ha querido también unirte a la causa social, porque al final es una causa social la que hemos abrazado, que es la del mejoramiento de nuestro sistema educativo. Ninguna sociedad en el mundo se puede construir la equidad, la igualdad que tanto lucha el hombre y la mujer si no se tiene un sistema educativo integral, que forme, que tenga calidad. Y ese es el acontecer de nuestra sociedad dominicana hoy en día, y eso es lo que pretendemos, generar el debate a través de este libro, el deporte como instrumento de desarrollo hacia un nuevo modelo educativo en el siglo XXI. Porque no tenemos que entrar en detalle de la realidad socioeducativa que estamos viviendo hoy en día, que hay que señalar dos aspectos interesantes. El primero es que nosotros como sociedad nunca hemos resuelto los temas básicos de educación y los sistemas educativos, todos en el mundo, se encuentran en un momento complejo por la irrupción de la tecnología, la revolución tecnológica, el internet, la educación, las plataformas digitales, todo esto de las redes sociales, genera un trastorno adicional a lo que se tenía y eso lo encuentra República Dominicana en una fragilidad del sistema. Entonces nosotros salimos con este proyecto, que no es solamente un proyecto propio de Gilberto Soriano, sino más bien hay una consumación de ideas de distintas personalidades que tú muy bien señalas, algunas que tú conoces, otras que quizás no lo conoces directamente, pero sí que son figuras importantes, que abordan el tema de los temas que nosotros planteamos. Yo creo que tú has sido una luchadora por lo que tiene que ver por la lucha de los derechos de la mujer. Una de las cosas que nosotros tenemos un capítulo dedicado a esa construcción de políticas públicas de la mujer, porque no se... diferenciadoras para específicamente la mujer, porque si bien apostamos por la igualdad y la participación entre hombres y mujeres de manera equitativa, también no es menos cierto que hay una desventaja para las mujeres en muchos ámbitos, y en el deporte también lo podemos ver, ¿cierto? Yo no creo que se debe suscribir al orden deporte. Mira lo que sucede, que nosotros abordamos. En República Dominicana hay una narrativa con relación a la lucha de igualdad. O sea, hay gente que le gusta ir a promocionarse a los medios, pero nadie va al fondo. ¿Cómo tú destruyes los embarazos prematuros? Vamos a poner un ejemplo. ¿Tú sabes cómo? Las estadísticas te dicen en Estados Unidos que más del 60% de las mujeres que practican un deporte dentro del sistema, las probabilidades son mínimas de que salgan embarazadas. Y esa data tiene que traerse a nuestros países en vías de desarrollo. Exacto, por ¿entiendes? supuesto. ¿Por qué? Porque cuando una mujer en edades prematuras sale embarazada, pone en riesgo a ella y al niño. Claro. Entonces, la mujer, yo nací de una mujer. O sea, todos los que estamos aquí, nacimos de una mujer. La mujer es un ser de vital importancia en la sociedad dominicana. ¿Cómo tú, no en la dominicana, sino en el mundo, pero cómo tú construyes políticas públicas para destruir esta violencia contra la mujer? Desde la escuela. Ese es el centro de las políticas públicas. Ahora, ¿cómo se hace? Te lo voy a poner un ejemplo sencillo. A los niños y a las niñas se les combina a jugar juntos. Jugar es la primera etapa de la niñez.
Se le pone a jugar juntos, donde el niño vea a la niña como su compañera. Como su igual. Su igual. Dentro de una relación de cooperación. De cooperación, de equipo. Claro. Entonces, un ambiente lúdico. Eso comienza a generar los espacios de entendimiento del hombre y la mujer, de su rol en la sociedad. En República Dominicana tú te ves que te ponen a la mujer de este lado y al hombre de este. No sé Una si división de sexos. Exacto. El béisbol para los varones, el voleibol para las hembras. Por ejemplo. Por poner un ejemplo. Y no debe ser así. Por supuesto que no. Estamos hablando de capacidades. El fútbol, si vamos a hacer una dinámica, que es otra cosa, entender lo que es el deporte como dinámica, no el deporte como competencia, como dinámica para socialización entre el hombre y la mujer. Si tenemos un problema social de que está aumentando cada día el feminicidio, la violencia, que el hombre se ve, hay que analizar ese fenómeno. Ahora, ¿cómo lo contrastamos? Con esos tipos, se parece sencillo, pero en realidad no lo es. Es significativo porque manda un elemento fundamental al individuo en la parte psíquica. Él comienza a entenderlo, a comprenderlo del niño. Claro. Y esa violencia comienza a disminuir significativamente. Entonces, esos patrones que tenemos, te pongo solamente un ejemplo, se comienzan a reducir esos indicadores negativos que tenemos en la sociedad. No es creando un ministerio de la mujer, eso es un paliativo social. Eso es una condición que podríamos decir, podría parecer buena, pero no lo es, porque no resuelve el problema de fondo en las escuelas. Obviamente, tú dirías, también tiene que ver con el hogar. Ahora, ¿cómo el Estado puede incidir en un hogar? De la única manera que puede incidir en un hogar es en la educación. Pero una cosa, Soriano, independientemente de cuáles sean esas bases, debemos resaltar que mientras existan esas brechas y esas desigualdades, un ministerio, 2 o 3 o cualquier dirección que esté llamado a crear las políticas públicas, a evaluarlas, a implementarlas de manera efectiva en pro de esa participación de un grupo vulnerabilizado, que son muchas de estas mujeres dominicanas, estaría bien entonces que hayan algunas políticas llamadas a rescatar. Recuérdate que te hablé la palabra, y apoyar. Te hablé la palabra paliativo. Un paliativo no resuelve el problema. Como el Ministerio de la Juventud, que tanto han dicho que probablemente debería desaparecer. Es que qué bueno que tú toques ese tema. Tú sabías que no es... Que hay mucho de deporte en la juventud, pero y tenemos que tocarlo. ¿Tú sabes qué? Claro. Que tú hablas del Ministerio de la Juventud. No existe en ninguna nación del mundo política de la juventud. Tú dirías, ¿cómo va a ser? No. Y te lo explico por qué. La política de la juventud son consecuencias de la política de la niñez. Porque no hay un individuo más atractivo que un joven. Porque tiene la fuerza, tiene la juventud propia, vaya la redundancia. ¿Cómo tú construyes política de juventud? Es con la construcción de la política de la niñez. Eso es como la naturaleza. ¿O tú has visto que nace primero las hojas y después las raíces? ¿Cierto que no? La naturaleza nace desde el fondo. O sea, un árbol nace desde el fondo y luego va haciendo lo que todos vamos conociendo. Así mismo es las políticas públicas de la juventud. Por eso cada día tú vas y te das cuenta los indicadores de política de la juventud que siempre andan muy mal, desempleo, lo que le llaman el Nini. Ni trabaja, ni estudia. Deserción escolar. ¿Por qué? Porque tú no construyes. Y que lo voy a enlazar con lo que decías al principio, ese entretenimiento a través de las redes sociales. Ahí viene el tema de la música. Ese fenómeno nuevo. Viene el tema de la esquina, que no están en la cancha de básquet o están en el campo de fútbol o haciendo cualquier otro deporte, para no decir ajedrez, porque no es la realidad de nuestro sistema socioeconómico para muchos de nuestros muchachos. Sin embargo, está esa problemática, que bien tú apuntabas al inicio. Porque están entretenidos. Es que algo que tenemos que entender algo. Por esa razón, el subtítulo del libro te habla de hacer un nuevo modelo educativo. Ningún deporte, ninguna política pública, ninguna acción gubernamental, ninguna acción estatal funciona si no se hace desde la escuela. Se ramifica desde la escuela. O sea, la cancha es importante siempre y cuando sea inducida desde la escuela hacia la cancha, no de la cancha hacia la escuela. Pero ahí viene la regulación del Estado, y ahí entonces voy a entrar en materia profunda con la visión política, una visión política de centro-izquierda, centro-derecha, aquellos líderes mesiánicos que, bueno, pueden ser criticados o no, sin embargo, en esos países la salud del deporte funciona. ¿Habría sido entonces una buena opción
de esos países, me refiero específicamente por ejemplo, a Cuba. Cuba está muy cerca de nosotros. ¿Por qué funciona el deporte? Bueno, Se ha mira. estudiado, no en el libro, pero ustedes que han estado en las conversaciones, se ha estudiado en los países. Hay ejemplos, mira, hay en otros derechos. Mira, eso es una pregunta difícil, ¿eh? Mira lo que sucede. Tenemos que entender que los estados están para regular, que es la pregunta más o menos. ¿El deporte funciona en el capitalismo o en el comunismo? No, yo no te voy a responder que sea uno en el Como otro. política pública Mira, que forma, el deporte, que dirige, el deporte que exige funciona. de su infancia, juventud. No, niñez. mira lo que te voy a decir. El deporte funciona, o la educación y la salud funciona, cuando los estados tienen el equilibrio entre el aspecto social y el aspecto económico. O sea, cuando un estado maneja el equilibrio de la parte social y la parte económica. Si tú te das cuenta, tú que eres abogada, sabes que Licenciada en Derecho, compañero. No abogada. Pero abogada, sabes que la Constitución no es casualidad que la Constitución te declara como un Estado social, democrático, de derecho. Porque la Constitución, como una carta que conserva y tiene una visión amplia, sabe que lo que incide en la sociedad es la parte económica. O sea, tú te das cuenta, todo se evoluciona. Tuvimos una pandemia. ¿Y qué dominó la pandemia? Hubo que comprar vacunas. Claro. Entonces, hubo una salud económica, Claro. porque tuvimos que comprarla. Entonces, ¿quién fue el ente que generó los medios para que la gente se fuera a vacunar? Fue el Estado. O sea, eso es lo que le llaman el equilibrio. La gente no tuvo que comprar la vacuna. La compró el Estado, claro. La gente no la compró de manera directa, pero a través de sus impuestos, a través de sus contribuciones tributarias, se hizo a través de esos medios. Pero lo que te quiero decir, al final el Estado ejerce ese equilibrio, ya sea en el socialismo, ya sea en el capitalismo. Se necesita un Estado que entienda el proceso de cómo se está viviendo en la sociedad dominicana, en el caso nuestro, que tú tienes, por ejemplo, un sistema educativo como vamos a mencionar un nombre, Carol Morgan, que tiene todas las condiciones para que un niño se desarrolle. Tiene una buena cancha de baloncesto, tiene una buena cancha de fútbol, tiene buenas instalaciones para un play, tiene instalaciones de distintas formas. Eso no lo tiene el sistema educativo público. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Que tú encareces los costos de los privados, hay una élite que solamente puede acceder a ella, que pareciéramos como si estuvieran en la Edad Media, que Claro. tú sabes que en la Edad Media la educación era para una élite. Claro. En República Dominicana está pareciendo a sí mismo. Y sigue Siendo el siglo XXI, sigue siendo para una élite, porque solamente aquellos que pueden pagar tienen las condiciones armoniosas e integral para desarrollarse. Y eso no es un desarrollo social. Y no estamos hablando de idiomas, ni estamos hablando de capacidades científicas u otras áreas blandas que bien se desarrollan en el sector privado. Estamos hablando del deporte, que es un básico constitucional, es fundamental. Sí, y siendo República Dominicana, o sea, un país que exporta y que ha desarrollado tantas figuras importantes e incluso medallistas, bronce, plata, oro, porque lo digo con dolor, no quiero que nos circunscribamos, repito, al béisbol. O sea, aquí tenemos figuras e incluso cuando vemos las historias, recuerdo el trabajo maravilloso que hizo de los y las atletas para Colorvisión, nuestra colega, hizo un trabajo mostrando las realidades, las peripecias, la escasez económica, porque no voy a hablar de otra escasez, es económica. En muchas de estas familias, como iban, salían, trascendían, el aplauso colectivo de una nación que se levanta para sentirse orgulloso porque traían esa medalla, pero nadie hace nada. Y me refiero a nadie, sobre todo al Estado, en proveer de una vivienda, en proveer de estudios, de alimentación, de básico para esa familia que ha estado empujando por 15 años una trayectoria, o sea, una carrera deportiva con nada, descalzo. Mira, lo que sucede es que eso que tú planteas es el diario vivir de muchos los Y no pasa aquí, yo sé que pasa en otros países también. No, pero vamos a suscribirnos en el nuestro. Lo que sucede es que nosotros tenemos una brecha de desigualdad muy amplia. Demasiado. Entonces, ¿qué sucede? Aquí el problema no es la pobreza, es la desigualdad. Totalmente, los espacios de oportunidades. Cuando nosotros decimos en nuestro libro Deporte como instrumento de desarrollo hacia un nuevo modelo educativo en el siglo XXI, estamos planteando los espacios de oportunidades. ¿Por qué? Porque no todo el mundo nace para ser ingeniero. Hay gente que nace para ser un gran atleta, hay gente que nace para ser un gran entrenador, hay gente que nace para ser un gran profesor.
Pero al final, cuando tú diseñas un modelo educativo, tú lo haces para que conserve 3 elementos importantes. El desarrollo cognitivo del individuo, el desarrollo, el cuidado emocional de ese individuo, es decir, usted sabe que hoy en día está la parte de salud mental, que nosotros lo mencionamos, básicamente viene por ese asedio y esa interrelación entre el niño y el adulto, que es pésima, y eso provoca un deterioro de sus condiciones cognitivas, porque hay una relación entre lo emocional y lo cognitivo. Totalmente. Y esa relación del adulto, que tiene que ver directamente en la enseñanza del individuo. Es decir, todos nosotros nos recordamos lo que nos pasó en nuestra niñez. ¿Por qué? Porque el cerebro humano está científicamente configurado para las experiencias, y eso es lo que genera el conocimiento. Entonces, cuando nosotros hablamos del deporte como instrumento de desarrollo nacional, estamos diciendo que fundamentalmente para tú construir un sistema educativo de calidad, necesariamente tienes que tener 2 elementos esenciales antes que el deporte. Vamos a hablar de eso después de esta pausa, ¿te parece? Y quiero rescatar, porque ya lo recordé, Quisqueyanos Valientes, de Jessica Hasbun, que fue un documental, una serie documental para la televisión que mostraba a muchos de nuestros atletas. Y yo quiero rescatar ese trabajo porque fue de muchísimo valor para quienes vimos desde la producción audiovisual, pero también como ciudadanos y ciudadanas que valoramos tanto a estos héroes y heroínas. Y en otro aspecto, ya que tú hablabas de cómo afecta a nivel psíquico, recuerdo estudios españoles que se han hecho, atletas, principalmente futbolistas, y todo el tema de la migración y las vociferaciones en los estadios, cuando se les tilda, se les etiqueta, se les insulta. O sea, hay mucho para hablar. Yo lo dije al principio, hay mucha tela. Después de la publicidad, entonces nos vamos con esos 3 factores, antes de hablar de deporte. Está bien, perfecto. Placer cuando una quiere decir tantas cosas, pero quiere escuchar más, porque hay demasiado para conversar del deporte como instrumento de desarrollo hacia un nuevo modelo educativo en el siglo XXI, pero también de la asociación. Hablemos de los 3 factores que quedamos antes de irnos a la publicidad. Mira, una de las cosas que nosotros tenemos que entender, para nosotros tener una educación de calidad, necesariamente tenemos que definir nuestros ejes transversales. Y se definió, porque lo grande de nuestra sociedad dominicana es que aquí se definió. Ahí está la estrategia nacional de desarrollo. En el año 1992, antes de llegar a la estrategia, se definió el plan decenal de educación. Claro. Ahí, tenemos que hablar de la ley, de la 365-05. Ahí, en ese plan, oye la palabra plan, reitero, abro las comillas, plan nacional de educación, se definió un eje transversal de la educación, fundamental, que aquí todavía no se ha podido, no obstante se definió ahí. ¿Cuál fue? La educación física. Y la gente hoy en día, en el pleno siglo XXI, confunde la educación física con el deporte. Y no tiene nada que ver. Tú dirías, sí puede tener algo que ver, claro, porque la educación física tiene que ver con todo. Es la que prepara al niño para el conocimiento, es la que lo pone en la puerta del aprendizaje, de absorber el conocimiento. La educación física trabaja con ninguna otra asignatura en el sistema educativo. ¿Cuál es? Trabaja lo físico, lo cognitivo y lo mental. Y cuida la parte emocional, porque es una ente disciplinaria, es transversal a toda la ciencia del saber del sistema. Evidentemente, como tiene elementos físicos, ¿por qué tiene elementos físicos? Porque en la edad temprana de mi amiga Tatiana, la estimulación motora contribuye a la estimulación cerebral. O sea, es algo que va relacionado la ciencia, tiene respuesta científica. Como el cerebro se forma de los circuitos básicos y luego circuitos más complejos. Entonces es necesario, porque todo lo que nosotros tenemos en nuestras vidas tiene una relación motora. De hecho, tú te estás sentada ahí y tú estás en movimiento. Claro. Tu boca es en movimiento, Claro. Tú mueves las manos, tú mueves la cabeza. Todo es motor. Así es. O sea, todo tiene una motricidad. Entonces, por lo tanto, el ser humano necesita en toda su etapa de su vida ese movimiento físico.
Además, que hay un cambio biológico cuando se hace actividad física, pero tiene una razón científica cuando es los niños. Por eso, es tan necesario saber qué es la educación física y qué es la actividad física y qué significa para el sistema educativo en las etapas preescolar y en las etapas iniciales. Son fundamentales. Pero también ese individuo que va a trabajar con niños tiene que ser de alta calidad, porque es la etapa más delicada que tiene el niño. En República Dominicana, lamentablemente, en pleno siglo XXI, no hemos sabido comprender eso. No ha pasado décadas y no lo hemos sabido comprender. Ahora, cuando tú dices el deporte que va a la escuela, ¿a qué va el deporte? Porque el deporte tiene 3 condiciones que vamos a ver si lo podemos descifrar rápidamente. La primera es que cuando va a la escuela va para contribuir al desarrollo humano. El desarrollo humano es decir, se va a adaptar a unirse a un plan pedagógico, formativo, estructurado, para contribuir a los valores que Tatiana aprendió de la educación física, de la actividad física, que el hombre debe ser respetado, que la mujer debe ser respetada, que debe vivir en disciplina, el compromiso. Todo eso lo va a poner en práctica en el deporte. Claro. En una etapa biológica diferente. Ya Tatiana tenía antes 5 años, ahora tiene 10. Y como tiene 10, su razonamiento lógico ha crecido. Por lo tanto, ese juego del trapito y de que vamos a echar agua aquí ya no le gusta. Entonces le damos otro juego. ¿Cuál y es? ahí afloran las aptitudes. No, y se afloran las actitudes, pero también otro tipo de disciplinas deportivas que a ti te va a agradar. Claro. Porque tú le encuentras una lógica distinta. Ya ese juego que tú hacías antes de echar agua, vamos, como yo estuve el otro día en el colegio de la niña mía, que nos invitaron, y eso agarraba y nos ponían a echarle agua. La niña mía tiene 3 años, cumplió 4 recientemente. En ese momento tenía 3. ¿Entiendes? Eso es un juego, ¿para qué? Para socializar con la familia. Pero ya mi hija ahorita no va a ser ese, va a ser que ella va a jugar voleibol o va a jugar otro deporte y yo voy a estar en la grada viéndola, porque cambió su etapa biológica. Eso es lo que hace el deporte dentro de la escuela, es complementar el desarrollo formativo y operativiza lo que tú aprendiste en la etapa inicial. El deporte que nosotros conocemos hoy en día, el alto rendimiento, es una consecuencia de ese deporte, pero en República Dominicana no se hace ese deporte en la escuela. El otro deporte es el profesional, que no tiene nada que ver con los aspectos formativos, porque es un negocio, es de carácter privado, de carácter empresarial, y el olimpismo que tiene una conexión de alto rendimiento a otro nivel. Esos tipos de deportes tú tienes que saberlo, cómo tú lo diseñas. ¿Por qué? Porque tú no puedes discriminar a nadie. Me surge ahí preguntarte, ya que no tuvieron esa formación, no tuvieron ese grado de importancia por las personas que le acompañaron a formarse, caso Luguelín descalzo, todo el mundo conoció su historia, Marilady que empezó tarde la carrera deportiva y bueno, fíjense ustedes dónde ha llegado. Excepciones, Gilberto, excepciones que no pueden tratarse desde, cualquiera puede hacerlo, desde con estas condiciones y estas carencias lo lograron. O sea, yo creo que es un discurso peligroso, ¿no? Y te lo planteo porque los he escuchado esos discursos. Mira, lo que sucede es que fuera de las precariedades que ellos viven, el alto rendimiento y lograr lo que Marilady Paulino ha logrado es una excepcionalidad a la regla. Exacto. Es una Son excepciones. Cuidado con eso de cualquiera, puede no. Eso no es así, es una excepcionalidad a la regla. No todas las mujeres nacen, el 99% de las mujeres no nacen con esa condición. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es la diferencia? Que ahí vamos al aspecto social. Esa niña, Marilady Paulino, si es resultado del sistema educativo, es inspirador, motivador, transformador. Pero si no es el resultado del sistema educativo, es trastornador para las niñas. Y te lo voy a explicar por qué. Lo primero es que el 99% de las mujeres no tienen esas condiciones. El 99% y un poquito más no van a alcanzar a tener medallas. Ahora, ¿qué sucede? Si tú lo haces desde el sistema, como lo hace en Norteamérica, como lo hacen en otros países, tú ilusionas a la niña. Tú le haces lo que le dicen en inglés el engagement, o sea, tú le enganchas para que la niña se quede en el sistema. La comprometes. La comprometes y la sitúas. Porque una de las cosas que hace el deporte que complementa es llevar a Tatiana a entender su entorno. Pero le facilita los básicos también. Todo. Y por eso las becas para estudios superiores. No, y ya, por ya eso... se tiene otros aspectos de la estructuración del sistema. Pero yo estoy hablando en el sentido mental. ¿Qué hace? A Tatiana dice, no, yo quiero llegar. Es una carrera. Y te disciplina.
porque tú quieres llegar a una meta a la que tú viste quizás tu compañera o una amiga o una hija de tu mamá que llegó. O sea, tú te has ilusionado en eso y te hace un compromiso con tu vida, pero te sitúa en tu proyecto personal. Porque nadie aprende en la cabeza de nadie. La gente aprende en su propio entorno. Claro. Que eso es lo que complementa el deporte dentro del sistema. Pero al final Tatiana se da cuenta que no llega. Pero tú sabes qué, está dentro de la escuela. Ahora, el fenómeno de Mariela Paulino es un fenómeno que provoca deserción escolar. Pero no es culpa de ella. Tampoco estamos culpándola a ella. Sino que realmente eso es una mentira. Creer que una mujer va a llegar a ser como Mariela Paulino fuera del sistema educativo y va a lograr los logros que ella tiene. Eso no es posible. Eso no es posible porque las condiciones físicas de ella son excepcionales. Pero el que alcanza medalla también es excepcional también. Por lo tanto, hay que entender lo que significa el deporte para la escuela cuando está sujeto a un plan, con lo que significa el deporte cuando una casualidad, como en el caso de este muchacho que tú dabas, Luguelín, que de hecho por carencia de educación, hoy pasa vergüenza. Porque no podemos culpar a Luguelín, debemos culpar a las personas que estaban a su alrededor, que siendo un adolescente, lo llevaron a cometer ese hecho tan bochornoso. ¿Pero por qué? Al final, por un asunto de lucro. Sí, pero ahora tengo entendido que ya las grandes agencias y quienes verdaderamente se lucran del deporte, en el caso del béisbol, Major League Baseball, por ejemplo, está formando y se está preocupando por esa formación integral de sus atletas. ¿Es así? ¿Ha cambiado ese modelo? El problema no radica ahí, que eso nosotros lo tocamos en el libro. Que está en el libro también y por eso lo traemos. El impacto social de las industrias de béisbol. Tú dices, ese ejemplo que tú acabas de poner, eso tendría... Es una maquinaria, es una cosa... Pero tú sabes desde cuándo están unos niños metidos en un programa. Tú sabes que la ley prohíbe el trabajo infantil. Es un niño que está en un programa de béisbol de los 7, 8 años, ¿está trabajando o está practicando béisbol por recreación? Porque la ley te dice a ti, la que tú acabas de mencionar, la 356-05, que es la ley general del deporte promulgada por el presidente Fernández. ¿Hubo vacíos en la ley que se rescataron luego? Todo tiene mejora. El problema no radica en los vacíos, el problema radica en la poca cultura de cumplimiento de la norma que tenemos. Sí, que ese es el común ese es el gran tema. Este Mira país. esto. Tú dices... Pero ha sido base la ley para poner en práctica y desarrollar, ¿o fue papel? Ni siquiera el reglamento de aplicación tiene, para que tú puedas llegar a conclusión. Pero mira algo. Sí, pasamos la página. Entonces, Gilberto, seguimos, pasamos la página. Mira esto. Qué difícil. ¿Qué dice la ley? Que es lo que tú me mencionabas desde el principio, que te gusta esa ley. No es que me guste, que fue el antecedente. Y como se toma en consideración que constituye por su naturaleza una actividad perfectible que obliga a su gente. O sea, hay una serie de asuntos importantes para tomarlo como base. Pero tú sabes qué, la ley te manda que un niño en su edad biológica se le debe aplicar el deporte exclusivamente como recreación. Y yo te pregunto, un muchacho que está en un programa que le están metiendo que en perjuicio de su plan de la enseñanza, de práctica en la mañana y práctica en la noche, ¿eso es recreativo? Lo están haciendo con el fútbol también, y me refiero a clase media, media alta. No, se está perfilando como un negocio. Ya llegamos ahí en República Dominicana. Y te lo pregunto porque sé que ha crecido mucho en el caso del fútbol. El fútbol no ha llegado ahí. No. Estamos hablando de béisbol porque la maquinaria, la industria. Lo que se vende, esos asuntos de millones, el 2 de julio, tiene a todo el mundo loco. Entonces, ¿qué sucede? Ese niño está haciendo algo recreativo, que no va a la escuela y practica en la mañana y practica en la noche. Eso es recreativo. Le están poniendo carga física que no soporta su cuerpo. Y eso no es recreativo. Cuando un niño se encuentra en su etapa de evolución y de desarrollo biológico, sencillamente es recreativo. Es como si fuera en forma de juego. No se le puede poner esa carga física porque su cuerpo no la resiste. Pasa con las gimnastas. Totalmente. Y hemos visto muchos casos de acoso sexual, de explotación del cuerpo. O sea, la verdad es que es triste y entiendo que ya, siglo XXI, como ustedes mencionan en su título o subtítulo, es de preocupación y de atención para la comunidad global. No me refiero a Estados Unidos, a Rusia, a República Dominicana. O sea, yo creo que esto ya debe ser preocupación para todos y todas. Sí, ¿no lo ha sido? ¿O es que mueve tanto dinero el deporte en general? Lo que pasa es que el Estado tiene un solo lugar, Tatiana, para promover el control social que necesita un Estado. Cuando digo de control social es que todos los niños
de 3 o 4 años deben estar en la escuela, se supone. Se supone. Entonces, el Estado, ¿cómo sabe que tú no mandaste a tus hijos a la escuela? A través de la escuela. Ese es un dispositivo para él saber que tú no estás cumpliendo con el mandato constitucional, que la educación es obligatoria en la etapa inicial e intermedia. Eso es algo que tú tienes que, o sea, tenemos que tener todos los dominicanos claros, que el único lugar para generar los controles sociales que se necesitan, donde el Estado tenga el dominio para proveer las políticas públicas que actualmente están siendo deficientes, es la escuela. Y eso es el resultado de que cuando nosotros tenemos un programa de béisbol haciendo lo que entiende, en deterioro, en detrimento, que después se dan cuenta que, pero Tatiana no tiene talento ahora, sí, a los 10, 12, 13 años no tiene talento para el béisbol, lo mandan a ese muchacho para la calle, lo mandan para su casa, frustrado, entendiendo que él no sirve para nada. ¿Quién se ocupa de eso? Porque no estamos, tú dijiste ahorita, lo que están haciendo un programa de béisbol. ¿Tú sabes cuánto es el porcentaje de lo que firman, de lo que todo el universo que llevan? Es menos de un 4%. Menos de un 4% de todo lo que hacen, lo que le llaman el tryout. Es menos de un 4%. ¿Y qué pasa con ese grupete que se queda afuera? Claro. ¿Alguien se pregunta? Un 96 desesperanzado, desmotivado. Desmotivado, frustrado, sin educación, en un mundo competitivo, que hoy se habla de inteligencia artificial. Claro. Muy acelerado el proceso del conocimiento, de las habilidades que hay que tener hoy en día para insertarte en el mercado laboral. Saber manejar robótica, saber manejar Java, saber manejar software. O sea, todo esto, cuando tú tienes tanta deficiencia que ni siquiera sabes aprender ni sabes lo que un hardware o un software, dime tú, ¿cómo te insertas? Todas estas investigaciones, recopilaciones, opiniones que tú plasmas en el deporte como instrumento de desarrollo, ya han llegado, al día de hoy estamos concluyendo el mes de, no, estamos a mitad. No voy a decir cuándo, porque vamos a repetir también esta entrevista. Esto ha llegado a manos distintas. ¿Cuál ha sido no solo la opinión, sino el compromiso de ir poco a poco cambiando el estado de cosas, Gilberto? Bueno, porque para algo tiene que servir todo esto. Bueno, mira, tú sabes... Esto no puede ser un libro en un estante, y qué bonito se ve. Esto debe servir para cambiar el estado de cosas, poco a poco. Yo no apelo a un año, pero sí apelo que de manera sistemática se vayan implementando los cambios. Mira, Tatiana, yo te puedo decir lo siguiente. Tú sabes que todos los procesos en una nación que tiene una estructuración errónea, equivocada, toma tiempo. Y eso hay que estar consciente de eso. Pero sí te puedo decir que una de las cosas que nosotros planteamos muy claro ahí, y que es la parte que quiero concluir de la siguiente manera. Cuando tú en el sistema educativo haces lo correcto, es decir, que ubicas al niño en su entorno, que entiende que está en la escuela y que entiende que él es parte de su desarrollo y que él es el protagonista de su destino y que es el constructor de la dirección a su futuro, ese individuo se convierte en ser un buen ciudadano de entender su rol en la sociedad, que va de lo particular a lo colectivo. Es decir, la construcción del desarrollo nacional no es una tarea exclusiva del Estado, es una tarea de todos los que componemos la sociedad, de componemos estamentos públicos y privados, claro, de las ONG. Todos debemos trabajar en una misma dirección. Y eso es fundamentalmente lo que debemos entender. Que cuando tú hablas de ese libro, tú eres parte de lo que tiene que ver a través de lo que tú haces, de tus medios de comunicación, lo que tú manejas, para contribuir a una sociedad más equitativa, más claro, justa. Y solamente se construye la sociedad de justicia social. No es teorizando un medio de comunicación y entendiendo que debemos tener una cuota para aquello, lo otro. No. Lo que genera una sociedad una justicia social, una sociedad pacífica, cohesionada, es las políticas públicas que está establecido en la Constitución, en el artículo 63, donde se habla de educación integral. Y lo que se necesita en el sistema educativo dominicano es entender cómo podemos establecer políticas públicas de educación y de salud. Los dos ejes fundamentales. Desde ahí se desprende todo lo que tú necesitas para vivir. Pero lo que el individuo necesita para vivir en sociedad es educación y todos los elementos necesarios para tú puedas entender lo que es la educación y la salud. Desde ahí estamos en las condiciones de tener una sociedad mucho más equitativa, mucho más pacífica, mejores niveles de convivencia, mejores maneras de
de transitar, mejores maneras de que tener menos embarazos de adolescentes, menos violencia. Menos violenta. En eso se resume todo eso que has dicho anteriormente, menos violenta. Y entonces, ¿cómo se hace eso? Articulando verdaderas políticas públicas en el sistema educativo. La escuela es el centro de las políticas públicas. Todos los temas nacionales que nos afectan, indicadores como son de accidentes de tránsito, que somos los número uno. Muertes por accidentes de tránsito. Que somos número uno. Feminicidios, mortalidad infantil, eso está, materno, infantil. Neonatal, también estamos... Pero ¿por qué pasa neonatal? Porque hay muchas niñas teniendo embarazos prematuros. Y enfermedades previsibles también. Todo eso, ¿cómo se combate? Con la educación. Porque es algo que es muy fundamental, y en eso concluyo, Tatiana, es lo siguiente. Cuando nace una niña, cuando nace un niño, tenemos que entender lo siguiente. Nacen dos educadores. Los primeros educadores son la madre y el padre. La escuela es una extensión de la familia. Y si nosotros no articulamos políticas públicas, se deteriora la familia y se deteriora la escuela de manera gradual y rápida. Porque tenemos que entender que cuando nace un niño, nace una niña, el Estado no ve género, el Estado ve educadores. Que es o debería verlo. Bueno, yo digo, verlo, bueno. Claro, yo quiero concluir preguntándote a propósito de que en la página específicamente 157 se habla de la realidad dominicana, que es lo más próximo, lo más fácil, lo más convenible, ¿no?, para todos y todas de cambiar de esa realidad con los instrumentos que tenemos hoy al 2023, ya que estamos hablando de hacia un nuevo modelo educativo en el siglo XXI. ¿Cuáles serían esas herramientas que tenemos a disposición hoy, Gilberto, para cambiar esa realidad que tú planteas? Bueno, yo soy alumno, soy muy lector de Albert Einstein, y él dice que la voluntad es más fuerte que una bomba atómica. Voluntad. Yo creo que podemos resumirlo así. Pero no la voluntad tuya o la mía, sino la voluntad del colectivo. Claro. Ese colectivo que un momento luchó por el 4%, que se mueva por la educación de calidad, porque aquí creemos que alguien nos va a salvar una situación X. Si los ciudadanos se empoderan, pero en la dirección correcta, no por una narrativa mediática del momento, sino irnos a lo que es realmente importante. Ese tema que tú dices, esa pregunta que tú me acabas de hacer es la siguiente. Nosotros tenemos que tener la conciencia que hay dos temas que las naciones no le entregan a gobiernos, que es la educación y la salud. Son temas de Estado. No importa si Tatiana viene mañana, si viene Juan o viene Francisco. Los temas de educación y de salud son temas de Estado. Y sabemos lo que significa Estado. O sea, Salud Saduca. Entonces, tenemos que entender eso. Los temas de educación y salud no son temas de gobierno. Claro. Y yo creo que ha sido el error básico, porque los gobiernos tienen una función específica. Ahora, cuando un gobierno transitoria. Transitoria es. Si un gobierno llega y encuentra un plan, entonces tiene que ejecutar ese plan. Claro. Que fue lo que se intentó hacer en lo que te mencionaba, el Plan Decenal de Educación en el 1992. Se suponía que eso debió mejorarse en el tiempo, irse revisando como todo en la vida, que tiene que revisarse, adaptarse a los nuevos tiempos, pero no, en el tiempo se perdió. Mira, yo difiero en muchas cosas del presidente Fernández, sobre todo en algunos pronunciamientos del hoy. Sin embargo, recuerdo cuando estábamos luchando por el 4% para la educación, algunas ideas. ¿Tú luchaste? Claro que sí, yo luché porque era importante. Sin embargo, y voy a rescatar, él decía, es que no es el cuánto, es el cómo se va a invertir. Y hoy por hoy, esa anterior secretaría o Ministerio de Educación se ha constituido en un botín. Y mucha gente quiere ir por los recursos económicos que precisamente hoy maneja, producto de ese 4%, de la lucha en la calle que ciudadanos y ciudadanas entendieron necesaria en su momento. Yo lo voy a dejar ahí. Gilberto Soriano, muchísimas gracias por su tiempo. No, gracias a ti, de verdad, agradecido. Tú sabes que primera vez que me toca una entrevista contigo de tu nuevo formato, y estoy verdaderamente maravillado. Hablamos de todo. Impresionado con tu dominio de los los temas. ¿Nos falta tiempo? Yo creo que sí. Pero no, yo estoy dispuesto a venir, no tengo problema. Yo me sacrifico por ti. Claro que sí, porque hay que seguir hablando en adelante de la Asociación Dominicana del Derecho Deportivo.
Hoy nos circunscribimos a algunas realidades y también a abordar el deporte como instrumento de desarrollo hacia un nuevo modelo educativo en el siglo XXI que hemos estado compartiendo con ustedes en el transcurso de esta conversación. No me gusta llamarle entrevista. No, es una conversación. Yo Claro. creo que es más natural y ha salido, de verdad ha sido muy, muy placentero y te agradezco de verdad a buena amiga que eres, una gran solidaria y siempre dispuesta a colaborar a las mejores causas. Te concluyo diciendo, la mejor manera para erradicar lo que existe hoy en día, tanta violencia, tanta desigualdad y tanto embarazos prematuros y tanto violencia contra la mujer, sencillamente es entender que la educación es el centro de las políticas públicas. Así es. Gracias, te abrazo, te felicito y No. te espero. Muchas gracias. Hasta la a ti. próxima semana.